¿Qué pasaría si alguien te dijera que los seres humanos no necesitan comer? ¿Y si te aseguraran que es posible vivir únicamente del aire, la luz del sol o una supuesta energía universal invisible? Aunque parezca una idea sacada de una novela de ciencia ficción, miles de personas en todo el mundo han llegado a creer exactamente eso. Se trata del respiracionismo, un movimiento que afirma que el cuerpo humano puede trascender sus necesidades biológicas básicas y sobrevivir sin alimentos, e incluso sin agua. Durante años sus seguidores han compartido testimonios sorprendentes, cursos de iniciación y promesas de una transformación física y espiritual extraordinaria. Pero detrás de estas afirmaciones también encontramos controversias, investigaciones, tragedias y una pregunta fundamental que la ciencia lleva décadas intentando responder. ¿Es realmente posible vivir sin comer? ¿Estamos ante un conocimiento oculto que desafía todo lo que sabemos sobre el cuerpo humano? ¿O se trata de una creencia peligrosa con consecuencias devastadoras? Hoy vamos a adentrarnos en la historia del respiracionismo, sus principales figuras, las polémicas que lo rodean y los casos que han convertido a este movimiento en uno de los fenómenos más inquietantes del mundo de las pseudociencias. Porque cuando una creencia desafía las leyes más básicas de la supervivencia humana, la línea entre la fe y el peligro puede volverse muy delgada. Hola mis bellas criaturas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, yo soy Florislava y hoy vamos a hablar sobre una secta, movimiento, ideología, como lo queráis llamar, que es el respiracionismo. Una ideología muy peligrosa con varios gurús que han estado y, lo peor de todo, continúan difundiendo todas estas ideas y que ya se ha llevado varias vidas por delante. Pero antes que nada, si te gusta el True Crime y no es la primera vez que estás en el canal y quieres que siga trayendo más vídeos como este, no olvides suscribirte y dar a la campanita para no perderte más vídeos. También podéis apoyar el canal haciéndoos miembros en el botoncito de abajo por menos de lo que cuesta un café. Los beneficios de los diferentes niveles los tenéis detallados abajo. Ya sabéis que estoy aquí cada domingo con un caso nuevo. Y ahora sí, a riesgo de citar a Jack el Destripador, vamos por partes. ¿Sabéis los terraplanistas? Pues hay gente que se pasa todavía más las leyes de la ciencia por el forro de los huevinchis. Los respiracionistas. Defienden que no hace falta comer, que podemos vivir respirando, mirando al sol y absorbiendo energía del universo, y que ellos llevan años haciéndolo. Y lo peor, tienen cientos de miles de seguidores en el mundo. La idea que se puede vivir sin comer existe desde hace siglos. Muchas religiones han relacionado el ayuno extremo con purificación espiritual, elevación de conciencia e incluso poderes casi sobrenaturales de poder dominar su cuerpo. A finales del siglo XIX y principios del XX, estas ideas empezaron a mezclarse con otras corrientes en Europa y en Estados Unidos, todas muy ambiguas. Eran todo este tipo de pseudociencias en que el ser humano dejaba de entenderse como un cuerpo biológico, sino como algo capaz de alimentarse de energías invisibles, pero solo si alcanzabas el equilibrio adecuado. Es decir, solamente si comprabas los productos, seminarios o consultas del gurú de turno, claro. Se popularizaron también las dietas depurativas, los ayunos largos y las teorías sobre la desintoxicación del organismo. Eso sumado a la desconfianza en la medicina convencional, como ya os comenté en el caso de la secta de Love Has Won. De estos argumentos se apropió el respiracionismo para justificar que una persona podía dejar la comida mediante entrenamiento mental y espiritual, y alimentarse solamente del aire, asegurando que el alimento es el prana o energía. Y lo peor es que tampoco bebían agua, o sea que se alimentaban menos que las plantas. O sea que su ambición parece ser convertirse en una planta seca. En cualquier caso, el término breatharianism, o en español respiracionismo, no apareció hasta el año 1972, en que Dick Gregory publicó el libro Dick Gregory's Natural Diet for Folks Who Eat, Cooking with Mother Nature. El autor era un activista y humorista, y trató en su escrito todo tipo de dietas, desde la dieta convencional, pasando por el veganismo, el ayuno y también el respiracionismo. Sin embargo, lo trataba de una forma filosófica, cínica y provocadora.
casi con tono de burla, pero hubo gente que se tomó aquel concepto en serio. Sin embargo, se conoce que el padre del respiracionismo como movimiento fue Wiley Brooks, que fue quien lo convirtió en un movimiento organizado. En 1981, Wiley apareció en el programa Esto es increíble. Era un hombre extremadamente delgado, alto, pero que pesaba unos 59 kilos, y que decía poder levantar enormes cantidades de peso, mientras que aseguraba que desde hacía 17 años se alimentaba solo de aire. La mayor parte de la audiencia le tomó por un hazmerreír, pero como todo, hubo un pequeño porcentaje de gente que sí se lo creyó. Así que en los años siguientes, Wiley comenzó a hacer seminarios sobre su supuesto método. Y en contra de todo pronóstico, a pesar de lo ridículo de su mensaje, miles de personas iban a esos seminarios. Se conoce que llegó a tener hasta unos 4.000 seguidores fieles documentados. Wiley escribió también varios libros, como por ejemplo Respiracionismo, respira y vive para siempre, y su subtítulo era La dieta saludable para la belleza eterna, libro que había escrito junto a la dietista Nancy Foss. Wiley aseguraba que si evolucionabas suficiente podías también vivir casi sin dormir, rejuvenecer y acercarte a la inmortalidad. Decía que la comida era tóxica y que era una adicción, pero también aseguraba que no se podía dejar de comer de golpe y que había que pasar por un proceso de transición. Ese proceso de transición lo llamaba la dieta de los alimentos amarillos, porque según él primero había que limpiar el cuerpo mediante 14 alimentos de color amarillo, entre los cuales se encontraban los huevos, el maíz y el helado de ron con pasas de Häagen-Dazs, que por alguna razón tenía que ser el de esa marca, no podía ser otro. Wiley explicaba que la comida de color amarillo tiene unas vibraciones específicas para limpiar y desintoxicar el cuerpo, y por eso eran solo aquellos 14 alimentos los que se podían consumir en esa fase detox. Parte del proceso era que tampoco podías beber agua sola, tenía que ser siempre en una infusión o zumos de frutas diluidos con agua, y que había que dormir orientado hacia el norte. Sin embargo, su movimiento no duró mucho, porque había gente de dentro del grupo que sospechaba que Wiley comía a escondidas, y todo comenzó a desmoronarse cuando una seguidora le descubrió comiéndose una tortilla. Cuando Wiley vio que ella no reaccionó al pillarle, comenzó a sentirse más cómodo con ella y a comer delante de ella sin problemas, cosa que ella reportó a los medios para desmentir las ideas del falso gurú. Cuando se le confrontó con aquello, Wiley decía que las que le acusaban eran sus ex despechadas. Luego decía que eran miembros que se fueron del grupo porque habían fallado el método y querían hacerle caer. Luego decía que sí había conspiraciones contra él, pero tanto cambiar de idea sobre quiénes eran los que le acusaban realmente perdió más credibilidad si cabe. De cualquier modo, Wiley nunca dejó el respiracionismo, ni tampoco tratar de vender sus cursos e ideas. Simplemente fue adaptando el discurso porque aquello de todas formas le generaba una gran fuente de ingresos. Y de hecho volvió a dar de qué hablar cuando cambió su discurso para decir que el acceso al estado respiracionista se podía hacer únicamente consumiendo hamburguesas doble cuarto con queso del McDonald's y Coca-Cola Light. Ahora ya no se trataba de no comer, se trataba de comer solamente ese menú de McDonald's. Prohibía consumir agua, frutas y verduras, contentísimas tenía las bacterias del intestino, y decía que los restaurantes McDonald's eran edificios vibracionales de amor, abundancia e inmortalidad. Claro, inmortalidad seguro, porque para que una hamburguesa de McDonald's se ponga mala se necesitan años, porque literalmente parece plástico. De hecho, se han hecho hasta experimentos con eso, y es cuanto menos preocupante. Mientras tanto, Wiley trataba todavía de vender talleres valorados en $1 millón y supuestas bebidas de inmortalidad por unos $10.000 cada una, pero la tirada que tenía comenzó a caer en picado. De cualquier modo, la famosa actriz Michelle Pfeiffer confesó que en los años 80 se unió a un grupo coercitivo vinculado al respiracionismo. Lo describió como un grupo profundamente controlador y sectario, y dijo que la presionaban por quedarse allí cada vez más tiempo, pero que cada visita costaba dinero, lo cual la dejó casi en la ruina. Pfeiffer se dio cuenta de que estaba inmersa en una secta cuando conoció a quien después fue su marido, el actor Peter Horton. Ella le ayudaba a preparar su papel en una película sobre la secta Moon, el nombre dado a los seguidores de la Iglesia de la Unificación del Reverendo Moon Sun Myung. Y mientras lo ayudaba con esa investigación, se dio cuenta de que ella misma estaba en otro culto parecido, y decidió alejarse de aquel grupo. No obstante, el respiracionismo no moriría con los 80, porque en los 90 apareció Yasmuheen, que en realidad se llamaba Ellen Grieve,
y que de hecho fue una de las respiracionistas más conocidas del mundo. Aquella mujer australiana decía no haber comido en años y vendía el respiracionismo mejor que Wiley, ya que hablaba de espiritualidad oriental, meditación, sanación energética, ecologismo, autosuperación y transformación personal, lejos de dietas de color amarillo y poderes vibracionales de establecimientos de McDonald's. Jasmuheen decía que podíamos alimentarnos del prana, que nos habíamos vuelto dependientes de la comida, que no la necesitábamos y que si todos aprendíamos a vivir del prana, desaparecerían el hambre, la enfermedad, la dependencia material y los conflictos en el planeta. Muy cuento de hadas, suena todo. Pero es que también decía que cambiaría por completo la consciencia humana con sus enseñanzas. Apenas ambiciosa. En su libro Living on Light presentaba un proceso de 21 días. Durante ese proceso, la primera semana no podías ingerir nada, ni siquiera agua. Los días siguientes podías ingerir pequeñas cantidades de líquidos diluidos y zumos mientras el cuerpo aprendía a alimentarse de supuesta energía pránica. Avisaba de que podían aparecer síntomas como mareos, agotamiento, sequedad extrema, dolor o debilidad. Pero que no importaba porque esas eran señales de purificación, que había que superar para llegar a la transformación espiritual. Así que los que seguían el método presentaban síntomas de deshidratación y colapsos físicos, los cuales se identificaban como positivos y como señal de que el proceso estaba funcionando perfectamente. Obviamente Jasmuheen también hablaba de deshacerse de la dependencia material como parte del proceso, mientras ella, claro, transformaba todo esto en un negocio millonario e internacional. Empezó incluso a organizar retiros, cursos y conferencias por los que cobraba un dineral. Pero empezaron a surgir algunos problemillas, que ya probablemente os estabais preguntando cuándo iba a pasar esto. Pues sí, empezó a haber casos de gente que perdía la vida por seguir sus enseñanzas. Un profesor de primaria alemán de 31 años, Timo Degen, intentó seguir el proceso de 21 días y terminó en coma. Lainey Marcia Roslyn Morris, una mujer australiana, inició el método de Jasmuheen bajo la supervisión de una pareja respiracionista, Jim Vadim Pesnak, de 63 años, y su mujer Eugenia, de 60, que más tarde serían condenados a 6 y 2 años de prisión respectivamente por homicidio involuntario. Lani comenzó a perder el habla, sufrió parálisis y falleció a una semana de comenzar el proceso. La pareja le decía cuando comenzó a devolver un líquido negro que aquello era una toxina que su cuerpo estaba eliminando y que no pasaba nada, que no era importante. Verity Lynn, de 49 años, apareció en una zona aislada de Escocia con el libro de Jasmuheen al lado y un diario. Según sus últimas entradas, se pudo determinar que apenas había superado la primera semana del proceso cuando falleció de deshidratación. Anna Good, una mujer suiza en 2011, también falleció por seguir el método de Jasmuheen. Cada vez más periodistas acusaban a Jasmuheen de promover prácticas que atentaban contra la salud de sus seguidores disfrazadas de espiritualidad. Pero ella decía que si esto pasaba era porque la gente que se moría no estaba preparada, que no tenían la motivación correcta o no habían seguido el proceso adecuadamente. De hecho dijo, si no has encontrado la luz que te nutra, puede que tengas la intención de convertirte en respiracionista, pero en realidad podrías estar sometiéndote a una privación de alimentos. Existe un caso conocido de una persona que falleció al intentar convertirse en respiracionista. Bueno, perdóneme que le diga, pero no fue solamente una persona, pero bueno. También se escudaba en que sus libros y seminarios incluyen advertencias sobre la responsabilidad personal. Luego, Jasmuheen participó en el programa 60 Minutos de Australia para demostrar bajo supervisión médica que el cuerpo podía vivir sin alimento ni agua. Lo curioso es que cuando la fueron a recoger a su casa, su nevera estaba llena de comida, pero ella decía que esa comida era de su pareja y para invitados. Durante el experimento, a los pocos días mostraba síntomas claros de deshidratación, aumento de la presión arterial y empeoramiento de las constantes vitales. Pero ella lo justificó incluso en ese punto diciendo que era porque el aire de la ciudad estaba contaminado y que por eso no podía alimentarse correctamente del prana. En consecuencia, la trasladaron a una zona más rural para ver qué tal, y su estado visiblemente seguía empeorando. Su pulso se disparó, su presión arterial cayó, perdió más de 6 kilos en 4 días y los médicos alertaban de un posible fallo renal. No obstante, ella decía que todo iba fenomenal, que estaba bien y que todo formaba parte de un proceso espiritual.
Aún asegurando que estaba bien, el médico decidió detener el experimento porque si no el programa iba a ser responsable de si a ella le pasaba algo, y todo apuntaba a que así sería. Lo curioso es que si ella supuestamente se había pasado años sin comer y solamente alimentándose del aire, durante aquellos días del experimento su estado físico no debía haber variado en absoluto. No obstante, el deterioro en tan solo unos pocos días era más que visible. Por tanto, no hizo más que demostrar que predicaba con un método que a todas luces ella misma no seguía. Ay, señora, si juegas con fuego te ahogas. Que juega con fuego se ahoga. Yasmuhin recibió también el premio Ig Nobel, que son galardones satíricos creados para reconocer investigaciones científicas inusuales o absurdas. Tras aparecer en el programa 60 Minutos y en vista de todas las incongruencias que presentaba lo que predicaba con el estado de salud que presentó, Yasmuhin admitió que sí a veces ingería pequeñas cantidades de alimentos, alrededor de unas 300 calorías diarias, menos de lo que es mi desayuno, y que ingería muchos líquidos. Y poco después dejó también de defender su propio proceso de 21 días. Cambió su discurso y empezó a hablar de nutrición pránica parcial, reducción alimentaria y una vida basada en un equilibrio entre comida y energía espiritual. En 2010 salió la película In the Beginning There Was Light, una película muy controversial porque parecía promover el respiracionismo, por lo que fue duramente criticada. Aunque posteriormente, y tras varias críticas y censuras a su director, que se llamaba P.A. Straubinger, este trataba de desmentir que apoyara el respiracionismo. Otro caso muy conocido dentro del movimiento es el de Prahlad Jani, un monje indio de 90 años, que en el momento de su fallecimiento, en mayo de 2020, aseguraba haber sido bendecido a sus 7 años por 3 diosas que le proporcionaban sustento mediante un agujero que tenía en su paladar desde aquel momento. A diferencia de gurús como Wiley o Yasmuhin, él no incitaba a otros a vivir sin comer o beber, ni decía que otros aparte de él pudieran hacerlo. Pero sí abogaba porque esa práctica era posible y que él era el vivo ejemplo de ello. A él también le hicieron un experimento televisado de 10 días. Pero había momentos en que el monje no salía en cámara y le dejaban bañarse en un barreño lleno de agua, donde podía ingerir algo de líquido mientras se lavaba, por lo que se consideró que el experimento no fue controlado debidamente y que no podía probar nada. Además, se descubrió que uno de los doctores relacionados con el experimento, Sudhir Shah, tenía relación con la comunidad respiracionista, y fue uno de los que verificaban que Hira Ratan Manek era respiracionista y vivía solo de aire y luz solar. Hira Ratan Manek decía haber pasado 411 días sin comer, aunque sus alegaciones fueron puestas en duda cuando fue fotografiado en un restaurante completamente solo delante de un plato de comida. Más recientemente, en 2013, apareció un canal de YouTube llamado Living on Light. Una mujer de Seattle, Navina Shine, de 65 años, comenzó como experimento a tratar de vivir como respiracionista. En su caso, ella no era gurú de nada, simplemente quería mostrar el proceso y verificar si era posible. Primero quería grabarse 24 horas con varias cámaras en toda la casa, para que la gente viera que no ha consumido nada. Pero por gestión y cuestiones económicas aquello le fue imposible. Aún así, se grabó a diario reportando el experimento. Navina, a medida que pasaban los días, cada vez estaba peor. Estaba más fatigada y tenía que tumbarse en las entrevistas, y para la semana 6 ya había perdido 15 kilos. En teoría no tenía que consumir nada, pero sí dijo que consumía algo de agua, té, suplementos de vitamina C y algo de crema en el té de vez en cuando. Muchos decían que aquello invalidaba totalmente el experimento, pero ella defendía que el fin era demostrar que el cuerpo podía funcionar sin alimentación convencional, y que eso era lo que ella quería demostrar. Otros estaban preocupados por su salud. Sin embargo, Navina finalizó su experimento el 16 de junio de 2013, con un discurso que decía que, aunque el respiracionismo fuera algo real, divulgarlo podía matar a personas que intentaran llevarlo sin comprender los riesgos, y dijo que sería como darle una escopeta cargada a un bebé. Lo tachó de peligroso y un mes después del experimento hizo un vídeo actualización para aquellos que estaban preocupados por ella, diciendo que ha vuelto a comer de forma convencional y que se encuentra bien. La verdad es que me alegro de que se encuentre bien porque parece una señora muy entrañable. Uno de los ejemplos recientes más peligrosos del movimiento
Probablemente sean Akai Ricardo y Camila Castello, una pareja de Estados Unidos que empezaron como estudiantes de respiracionismo en 2008. Aseguraron haber superado el proceso de Yasmujín de 21 días y no haber consumido comida desde entonces. Desde entonces promueven el respiracionismo como gurús, hacen retiros, consultas online, publican libros al respecto. Sus retiros, cabe decir, valen más de $1000. Cuando el respiracionismo se supone que te tiene que alejar de lo material y tal, ellos se cobran más de 1000 pavos por asistente. Y hacen los encuentros en áreas aisladas y sin médicos presentes, cosa que puede ser muy peligrosa para la salud de los asistentes sin siquiera contar con asistencia médica cercana. También usan un producto llamado BioWell, que se supone que mide tu fuerza vital y el alineamiento de tus chakras. Y dicen en su web que su método respiracionista está basado en estudios científicos. Aunque parece ser que el único estudio científico que avala su método es el de la cajita BioWell que ellos mismos han creado. Aseguran que los 4 miembros de la familia, los padres, una niña de 2 años y un niño de 5, consumen solamente una pieza de fruta o un caldo de verdura 3 veces a la semana, y que el resto del tiempo no consumen nada más. Que yo me pregunto, si decís que no necesitáis la comida, entonces el caldo y la pieza de fruta, ¿para qué la tomáis? Camila asegura también haber vivido 2 embarazos alimentando a su hijo solamente de amor y aire, aunque posteriormente, frente a la preocupación social, empezaron a cambiar su discurso y decir que a los niños, una vez han nacido, sí les dan comida 3 veces al día. Y espero que esta sea la verdad y no lo que decían anteriormente, porque si no, las secuelas de la desnutrición en los pequeños pueden ser devastadoras y de por vida. Que eso ya lo vimos en el caso de los hermanos Turpin. Actualmente en España hay también un canal llamado Rock Lloret Vida Pránica, que difunde esas ideas y dice tener seguidores que dan su testimonio en el canal de que el método sí funciona. Canal que difunde estas ideas muy peligrosas para la salud sin ningún tipo de fundamento. En busca de la inmortalidad. ¿Cómo he llegado hasta aquí? Pues todo viene de esta vida del respiracionismo, esta vida pránica que poco a poco, peldaño a peldaño, pues me ha ido llevando a puntos diferentes hasta que justo en 2023 me ha llegado esa información canalizada desde el universo, me ha llegado la información de buscar la inmortalidad. Mira, yo solo de pensar que un niño o una niña puede encontrar de forma tan fácil este tipo de ideas en internet me pone los pelos de punta, ¿qué queréis que os diga? Pero es que hoy en día el movimiento sigue vivo, y más que nunca. Actualmente existe el Pranic World Festival en Italia y ahora ya también en Francia. De hecho, este año hay 2 ediciones a falta de una, y tienen hasta su propia web, promocionando el respiracionismo. Pero sí aseguran que hay comida en el festival para evitar tener que llamar a una ambulancia. Pero si en el disclaimer ya decís eso, vuelvo a decir, sois conscientes de que esto que difundís es peligroso, ¿no? O sea, si sabéis que vais a probablemente necesitar una ambulancia, veis que algo no está bien, ¿no? O sea, no me creo que esta gente no sea consciente de lo que está haciendo. En resumen, los respiracionistas con su mensaje claramente demonizan la comida. ¿Por qué lo hacen? No queda claro. Hay supuestas razones espirituales, pero en las que ellos mismos se contradicen. Por lo cual, no hay un argumento sólido para poder defender esta práctica. Lo único claro es que varias personas han perdido la vida siguiendo el método, por lo cual este es muy peligroso. Yo desde aquí lo único que os puedo decir, que espero todos ya sepáis, que es que comer es necesario para vivir, para que los órganos internos funcionen de manera correcta y para tener energía. Al final, el funcionamiento de todos nuestros órganos y de tener energía para hacer cualquier cosa en la vida depende de la nutrición. Y os lo digo encima desde el punto de vista de una persona que casi ha perdido la vida por haber dejado de comer, que no por respiracionismo, pero yo sí pasé por una anorexia muy heavy, con la misma altura que tengo ahora, que peso unos 55 kilos, llegué a pesar 34 y la verdad es que tenía casi un paro cardíaco, tuve un fallo renal, o sea que comer es necesario. Que ya si eso algún día os cuento la historia. Pero vaya, que después de un montón de años luchando contra un TCA, lo único que os puedo decir es que lo que he aprendido es que lo más importante es
cumplir con todos los nutrientes en el día, que vuestros platos lleven verduras, que lleven frutas, que lleven proteína, que lleven carbohidrato, comer de todo, de que tengáis probióticos con yogur, kéfir, cosas así, muy importante. Es lo único en lo que os tenéis que basar, ni respiracionismo ni mierda. Tened una dieta equilibrada, manteneos saludables, cuidaos mucho y no dejéis que nadie os coma la cabeza. Y dicho eso, eso es todo por hoy. Recordad que podéis dejarme en comentarios qué opináis vosotros sobre este movimiento. Si te ha gustado el vídeo, dale a like, suscríbete y activa la campanita para que te avise cada vez que subo un nuevo vídeo, que a ti no te cuesta nada y a mí me ayudas un montonazo. También puedes seguirme en mis redes sociales donde comparto contenido exclusivo, te las dejo por aquí y en la cajita de descripción. Gracias como siempre por acompañarme un día más, nos vemos pronto en el siguiente episodio, cuidaros mucho, en serio porfa, cuidaros mucho y hasta la próxima.